Ayer, lamentablemente por situaciones eléctricas, no pudimos tener a nuestro invitado al aire con ustedes, a pesar de que, bueno, durante el inicio estuvimos ayer conversando sobre cosas interesantes de personajes que si su señora progenitora hubiese decidido tomar la decisión de abortar, pues no hubiesen estado con nosotros. Recordamos allí al futbolista Cristiano Ronaldo, al mismo Papa Juan Pablo II, a la cantante Celine Dion, al cantante Andrea Bocelli. Bueno, vamos a estar tocando entonces a partir de este momento. Recuerden, abierta nuestra mensajería de texto 0414-341-6158, 0414-341-6158, y está con nosotros ya aquí el doctor Daniel Moros. Él es profesor de Derecho Penal General en pregrado, allí en la Universidad Católica del Táchira, y también de Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente en posgrado también en la Católica. Él es especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminalísticas de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Bienvenido, doctor. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación y bueno, complacido aquí de conversar contigo y con tus escuchas. Bien, el tema principal se ha venido, y como ya lo hemos dicho en la introducción, el tema de la despenalización del aborto, es decir, que haya una especie de libertad para que pudiese la madre que por X circunstancias no quiera tener al bebé que está gestando, interrumpir esa gestación, ¿no? Sí, esa es la idea en estos momentos, por el auge quizás de las filosofías individualistas y del nuevo liberalismo que se está presentando en los países desarrollados y que por consecuencia van a transmitirse a América Latina. Lo primero que hay que tener en consideración, Francisco, cuando se va a hablar de esto, es que el derecho penal tiene una función específica dentro de la sociedad y es proteger bienes jurídicos. Esa es su principal función. ¿Qué significa proteger bienes jurídicos? Significa que existen unos intereses superiores dentro de la sociedad que necesitan o merecen de alguna protección ante los ataques que individuos pueden producir, porque eso puede traer descontento con quien es propietario de ese bien jurídico. Eso va a traer como consecuencia una reacción. Si me hiciste algo, yo te lo voy a hacer en la misma proporción o en mayor proporción. Y luego ese otro que ha sufrido esa reacción, pues también puede utilizar ese mismo mecanismo para vengar su dolor. Por ese motivo, el derecho penal aparece y el Estado es el único que se encarga de castigar esas conductas cuando se afectan de manera efectiva esos bienes. Entonces, el derecho penal debe ser visto, ¿sí?, siempre como una última solución a un conflicto que se presenta. Cuando yo hablo de conflictos, estoy hablando de cualquier tipo de situación en la que dos intereses están contrapuestos. En pugna. No hay discusión, ¿sí? Siempre que eso ocurra, habrá un conflicto. En este instante, esta discusión surge porque existe el conflicto entre el derecho que tiene el concebido, el gestado, el feto, ¿sí?, a vivir, porque se trata de una persona viva aun cuando no ha nacido, porque ese es el reconocimiento que le hemos dado. Que tiene sus derechos a pesar de que no ha nacido. A pesar de que no ha nacido, o sea, jurídicamente tiene una personalidad. Al otorgarle personalidad, yo le otorgo derechos, y al otorgarle derechos, yo tengo que entregarle mecanismos para que se pueda defender o para que pueda ejercer esos derechos. Es obvio, no los ejerce él, pero habrá alguien que pueda hacerlo por él. Y como Estado, nosotros tenemos que defender la vida. El derecho a la vida está en la Constitución. Exacto. Ese es el principal derecho o el principal interés que tiene todo Estado. Es inalienable, nadie lo puede perjudicar, nadie lo puede lesionar, nadie lo puede destruir. Ese es el principio general. Pero también está el conflicto, o lo que va a presentar el conflicto, que es el derecho de la gestora o de la gestante, y en este caso la mujer, que tiene en su vientre
a esa persona viva sobre la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, es decir, si lleva a término o no ese embarazo. Entra en conflicto entonces el derecho a la vida del feto y el derecho individual de la mujer a decidir si en su cuerpo va a desarrollar o no ese embarazo. Esto desde el punto estrictamente legal, ¿no? Exacto. Yo aquí no vengo a hablar sino desde el punto de vista de la política criminal, que es como deberíamos llamar ahora el derecho penal. La ciencia que estudia el derecho penal se denomina dogmática penal, y está, como toda ciencia, basada en dogmas. Pero esos dogmas se han hecho ya muy viejos, no han avanzado con el desarrollo social, y se necesita de unas nuevas ciencias para poder entender lo que es el derecho. Y entre esas está lo que es la política criminal. Entonces yo vengo a hablarte aquí y a hablarte a las personas que te escuchan sobre lo que debe ser, desde el punto de vista de la política, y en específico de la política criminal, lo que debe ser el aborto. Entonces, se presenta un conflicto entre el derecho a la vida de la persona gestada, es decir, del feto, y los derechos de la madre como persona. Bien, estamos en unas 9:20 sobre la despenalización del aborto, pero habrá mucha gente que me diga qué es despenalización. Exacto, Francisco. Para hablar de despenalización tenemos que tener en consideración de que debe existir pena, es decir, una sanción. Por lo tanto, la conducta debe tener castigo. Entonces, en Venezuela, en el capítulo 4 del título 9 del Código Penal, se encuentran establecidas las conductas que al procurar el aborto o la interrupción de un embarazo, ya sea por medios químicos o por intervenciones de carácter quirúrgico, van a traer como consecuencia la imposición de una pena, es decir, una sanción que por lo general constituye estar detenido o estar privado de libertad. Entonces, en ese sentido, todas esas conductas, facilitar, es decir, ayudar, practicarlo, la mujer que lo hace sola, quien presta los medios para que lo haga, las clínicas clandestinas, exacto, todas esas personas o todos esos sujetos están sometidos a ese tipo de sanciones que están previstos allí en esos artículos. No es solamente la sanción iría a la mujer que en principio quien lo practique. Ajá. En este instante puede ser la mujer, porque ella sola puede hacerlo. Quien le facilite o le ayude puede ser un médico, puede ser personal sanitario, o puede ser una persona que no sea personal sanitario. Recuerda, doctor, y nuestra gente, una película mexicana de un sacerdote jovencito. Exacto. Que lleva a la niña a una clínica clandestina, una señora es la que hace todo el trámite. La matrona, ajá. Todas esas personas que intervienen de una u otra manera serían sancionadas. Tienen una pena prevista en el Código Penal. Okay. Entonces, cuando yo hablo de esto, de que existe la conducta que está castigada, surge de inmediato un movimiento que tiene su origen en Europa, que habla sobre la abolición del derecho penal y todo su lenguaje, es decir, que desaparezcan las penas, que desaparezcan las cárceles, que desaparezcan las conductas prohibidas y ese mecanismo sea sustituido por otro que permita solucionar conflictos sin necesidad de aplicar una pena. Dentro de ese... La pena se refiere al castigo corporal, sí, al castigo corporal de privación de libertad, exacto, ¿no? Que lo metan preso, en otras palabras. En lenguaje llano, estar detenido. Entonces, este movimiento propugna ahora, ¿sí?, la desaparición del castigo, o sea, de que estos artículos del Código Penal desaparezcan de allí, de donde están, y la conducta de interrumpir el embarazo, ya sea la madre, todos aquellos que intervengan en esa situación, no tengan sanción penal. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le digo, está en juego o está en conflicto dos tipos de intereses: el derecho a la vida y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Entonces, en esa ponderación
debe existir un derecho que pese más que el otro. Si en este caso pesa más el de la mujer, que es lo que se está buscando en estos momentos, pues si ella decide no continuar con el embarazo y su derecho es más importante que el otro, pues no debería ser sancionado. Eso es lo que significa despenalizar conductas. Es decir, que según esa tesis, ¿sí? Lo que se pretende es que pueda la persona libremente, y los sitios donde lo hacen, por decirlo de alguna manera, no sean procesados, no sean llevados a juicio por ni mucho menos castigados. Ni mucho menos castigados. Exacto. Y esa es una de las, eso que tú estás hablando aquí, es una de las razones de política criminal que aconsejan la despenalización del aborto. ¿En qué sentido? En que al existir sanción, al existir pena, las personas van a acudir a eso que llama centros clandestinos para practicar o para realizarse esta práctica. Eso tiene unas consecuencias. Esas consecuencias son, pueden convertirse en un problema de salud para la persona que se lo está practicando, porque quien se lo practica no es un personal experto, un perito para eso. O a lo mejor sí, pero las condiciones del sitio. Si las condiciones del sitio no son adecuadas para esto, pone en riesgo la vida ya del gestado, del concebido, porque pues ese va a ser el fin último de esa actividad, pero también pone en riesgo la vida de la persona que está allí. ¿Por qué? Porque no existen esas condiciones sanitarias suficientes para que se lleve a cabo esa práctica sin que tenga otro resultado que no sea el de interrumpir el embarazo. Entonces, la cifra negra de abortos, sobre todo en Venezuela y sobre todo en la población más joven, la población entre adolescentes y adultos jóvenes, es muy alta. Cuando yo estoy hablando de esto, estoy hablando de personas entre 16 y 25 años que están acudiendo a estas prácticas en sitios no autorizados, con personas no capacitadas para ello, que ponen en riesgo su vida como tal, ponen en riesgo su vida reproductiva, porque esas prácticas pueden traer como consecuencia que la persona no vuelva o no pueda volver concebir más adelante. a concebir. Pone en riesgo todo un sistema o todo un grupo de personas que por motivos de salud debería autorizarse esta práctica. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Aquí entra en juego el problema ético, el problema moral, el problema religioso, el problema de valores familiares. Eso ya es otro tema más amplio que también será suficientemente debatido. Yo creo que esta es la chispa que va a encender este debate aquí en tu programa, porque estoy seguro que luego van a venir otro grupo de personas a discutir sobre esto. Hoy estamos precisamente comenzando por el principio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es eso, ¿qué es despenalizar? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede entender la sociedad que se pretenda quitar la pena a una conducta? A lo mejor mucha gente no sabe que eso como tal es un delito ya establecido en el Código Penal. En el Código Penal, exacto. El desconocimiento en este aspecto puede ser grande, ¿sí? Sin embargo, todo el mundo sabe que atentar contra la vida va a traer como consecuencia el encarcelamiento, ¿no? Claro. Esto de lo que estamos iniciando, ¿no? O de lo que vamos a comenzar a hablar, tiene que ser una discusión de amplio contenido social, y aquí tiene que haber mucho consenso social. Eso no se puede llevar a cabo imponiendo una idea. Aquí hay mucho que negociar, hay mucho que discutir, hay muchas razones en pro y en contra de la despenalización. Lo importante es que se inicie un debate, lo importante es que de allí salga una conclusión, lo importante es que aquí la sociedad como conjunto tenga una idea de qué es lo que se quiere y hacia dónde se quiere ir. En el segmento pasado de lo que era la despenalización, doctor. Sí, exacto. Es quitarle el carácter punible, es decir, el carácter de castigo a una conducta. En este caso, la interrupción voluntaria o no de un embarazo que no sea por razones naturales. Entonces, eso trae como consecuencia la aplicación de una sanción a todas aquellas personas que intervengan
en esa en actividad. ese evento hecho. Entonces, la despenalización es eso que dijimos, quitar ese carácter punible a todos quienes intervengan allí. Yo te decía que habían situaciones en las que debía autorizarse el aborto, es decir, la interrupción del embarazo, que luego de que yo las explique aquí, habrán personas que van a, y en los ejemplos que tú colocaste, van a decir, pero mire, es posible que no ocurra eso que usted está diciendo. Y en el caso de Andrea Bocelli, en el caso de Cristiano Ronaldo, en el caso de Celine Dion, que son ejemplos, el Papa Juan Pablo II, ¿no? son ejemplos palpables de situaciones en las que se debió haber interrumpido el embarazo, no se hizo, y sin embargo son personas exitosas y reconocidas. Entonces, el feminismo, que es el movimiento social que está impulsando esta reforma desde el punto de vista penal, expone diferentes hipótesis en las que el embarazo debe interrumpirse. Aquellas relaciones no consentidas que tienen como producto un embarazo, las provenientes de el delito, como sería el abuso sexual o la Precisamente violación. una de las preguntas que nos hacen, doctor, tiene que ver con eso, ¿no? Y sí, si dice aquí, bueno, buenos días, muy buen tema. Si el embarazo es producto de una violación, pregunta. Exacto, sí, entonces en esas circunstancias, ¿no? Que se puede establecer o se debería despenalizar esa conducta. Bueno, todo ser humano que sea concebido debe ser concebido por el consentimiento de ambas personas, ¿sí? Ambos deben estar conscientes en eso. Ayer discutíamos eso precisamente, ¿no? Y el hombre Exacto. es penalizado, Sí, o no penalizado. exacto, sí, porque fíjese, por eso es la bandera de este tema, la lleva el movimiento feminista, porque siempre se culpa a la mujer, sí, me vas a perdonar la expresión, pero aquello de que la muchacha abre las piernas para concebirlo, sí. ¿sí? Y que es una mujer pruebita de desconsiderada, ¿sí? Todo recae sobre la mujer, pero ¿y el hombre que participó en eso qué pasó? Entonces eso es la concepción machista de nuestra sociedad. En esas circunstancias yo considero o creo que debe existir la posibilidad de penalizar esa conducta. Un ser concebido debe ser un ser querido, no debe ser producto de una actividad delictual, y mucho menos en aquella en la que se ha puesto en peligro incluso la vida de la persona que está embarazada, porque una violación puede traer como consecuencia eso, la muerte de quien está siendo violada. Entonces, en esa primera hipótesis, yo considero que es posible, o que debe ser posible, la despenalización de la conducta aborto o de interrupción del embarazo. La segunda hipótesis que se plantea es por cuestiones de viabilidad del feto para la vida. Hacer que el embarazo continúe para que la persona que nazca allí no tenga las suficientes condiciones de viabilidad desde el punto de vista orgánico, ¿sí? O desde el punto de vista biológico. No estoy hablando de las condiciones sociales ni de las condiciones económicas, para eso hay otras soluciones. Claro. Pudiera ser una hipótesis en la que se permita la despenalización del aborto. Sin embargo, pues aquí tenemos la historia del cantante, ¿no? Del artista Andrea Bocelli. Sí. Si su madre hubiese tomado el consejo que le dio el médico, nos hubiésemos perdido de un excelente cantante. Sí. Pero ese caso del cantante Andrea Bocelli, lo que leíamos ayer, decía que el médico le decía, no, mire, su niño viene con problemas y no sé qué, no va a poder surgir bien en la vida, ¿no? Exacto, así es. Y pero fíjense, es una persona normal en el sentido de que logró sobrevivir o sobreponerse a esas condiciones y surgir. Entonces ahí está, ese va a ser un punto en el que se puede tocar esas circunstancias, ¿no? Otra pregunta que nos hacen por aquí, ¿y si está en riesgo la vida de la madre? Buenos días. Si está en riesgo, esa sería la tercera hipótesis, el riesgo para la vida de la mujer.
de la gestante. ¿Qué pasa ahí? Bueno, mira, ¿Se justifica o no se justifica? Sí, ¿Está penalizado? Sí, ¿Está penalizado actualmente? No está penalizado porque ahí existe una causa de justificación en la realización de la conducta o una situación de culpabilidad penal. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar lo que hablamos hace un momento en una balanza, los derechos, ¿sí? El derecho de vida de la persona que está siendo concebida o que está concebida, y el derecho a la vida de la persona que lo tiene, pues, o que lo concibió, es la mujer embarazada. Entonces, entre esas circunstancias, ¿cuál de los dos derechos puede pesar ¿Cuál más? pesa más? ¿Sí? Entonces, es una decisión que corresponde al personal sanitario y corresponde a la persona que está allí o a su entorno familiar. ¿Qué sería lo mejor? Optar por interrumpir el embarazo para salvar la vida de la mujer, o dejar que el embarazo continúe, nazca vivo y muera la mujer. Entonces, en esa circunstancia en la que se decide interrumpir el embarazo, pues hubo una ponderación de derechos y el que resultó vencedor fue el derecho a la vida de la mujer. Muchos dirán, es una situación cruel. Sí, es una situación cruel, hay que abordarlo desde ese punto de vista, pero la mujer tendrá más oportunidad, o tendrá una nueva oportunidad para volver a gestar, a lo mejor en condiciones sanitarias mucho mejor. Más favorable. Exacto. Lo que sí no estoy de acuerdo, ¿sí?, es la despenalización del aborto por razones económicas. Es decir, lo que le iba a pasar a Cristiano Ronaldo y lo que le iba a pasar a Juan Pablo II en esas historias que leímos ayer, que se trataban de familias muy pobres, que se trataba de familias en las que no existían las posibilidades para que esos hijos pudieran vivir socialmente. ¿Por qué? Porque existen otras salidas. Esas otras salidas están en la adopción, por ejemplo, darlo en adopción. ¿Para qué? Para que esa persona pues tenga la oportunidad de poderse desarrollar como es. Conversábamos ayer también, doctor, disculpe que me interrumpa, sobre que el derecho penal ya vendría a ser el castigo, ¿no? Como lo último. Exacto, lo que hablamos al inicio, claro, ¿sí? Claro. Yo les decía ayer que en palabras del profesor Alexandro Barata, que es uno de los maestros del derecho penal, él decía, o dice y sostiene, que el derecho penal es la última razón, es lo último que una sociedad debe utilizar para tratar de atajar el conflicto social. Sí. Y fíjense que nosotros aquí estamos hablando de un conflicto, un derecho contra otro. Antes de utilizar el derecho penal se deben utilizar otros mecanismos culturales, religiosos, morales, deportivos, de cualquier otra índole. Políticas públicas, sobre todo política sanitaria, que es lo más importante. La educación sexual en niños y niñas, la posibilidad de poder acceder a todos los mecanismos de profilaxis sexual, utilización de preservativos, de métodos anticonceptivos. Toda esa enseñanza debe producirse o debe estar presente. Educación. Exacto, debe estar presente antes de utilizar el derecho penal. La mayoría de los casos se da en adolescentes, entre personas entre 16 y 25. ¿Por qué? Porque esas son las primeras etapas de vida, eso es cuando menos posibilidades hay de poder mantener una familia. Por último, Francisco, y esto también es una razón de política criminal, es que si nosotros no abordamos este tema como lo estamos abordando, va a ocurrir lo que siempre se le critica al derecho penal. El derecho penal es selectivo, él selecciona a su víctima, es decir, a quién va a castigar. Y por lo general quien va a ser castigado es quien no tiene recursos. Y quien no tiene recursos, en este caso, es la muchacha o la mujer que está en estratos sociales bajos, que es la que va a sufrir este tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque las personas que tienen medios económicos suficientes para poder realizar esta práctica de manera clandestina, con ayuda de personal sanitario que está especializado en esto, no va a sufrir el castigo. Entonces, la despenalización va a traer como consecuencia eso, a lo mejor una nivelación entre las personas que van a utilizar este método para no continuar con el embarazo. Bien, doctor, de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por compartir sus conocimientos con toda nuestra gente. Y bueno, ya sabe que estos son esos micrófonos y están abiertos, ¿no? No, muchísimas gracias, cuando quiera.